Hay causas por las que merece la pena morir, pero jamás hallé una por la que mereciera la pena matar. Muy buenas noches. Así de tajante se mostraba el novelista, filósofo y periodista francés Albert Camus. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos justificado todo tipo de actos atroces en nombres de lo que consideramos un bien mayor, más elevado. Asesinatos impunes, crueles castigos o desproporcionados exilios se han respaldado de supuestos valores que pretendían mejorar la especie humana. Su condición. A la vista está que lograron más bien todo lo contrario. De todas estas, la más peligrosa siempre fue la que se usaba en nombre de Dios, en nombre de la fe. Todas, absolutamente todas las religiones, en un momento u otro de su historia, tienen en su haber quienes se sirvieron de esa necesidad espiritual del ser humano para satisfacer sus propios y grotescos deseos. Es por ello que esta noche nos preguntamos, ¿qué es pues la fe? ¿Cambia algo creer? Y lo más importante, ¿hay distinciones, clases de creyentes? Hoy, en Todo es Posible, si lo crees, conoceremos el testimonio de una mujer quien sabe de primera mano lo que es la fe, la esperanza y el amor. Adelantada a su época y fuerte, muy fuerte, damos la bienvenida a Ana Contreras. Ana, muy buenas noches y bienvenida. Una pregunta así rápidamente que te hacemos para desempolvar todo lo que vamos a hablar esta noche. ¿Es lo mismo fe que religión? No, no tiene nada que ver. Así como el cielo y la tierra no se pueden juntar, pues esas palabras tampoco. Vamos a desarrollarlas y a saber qué significa eso. Pues si lo sabe ya mejor. Si eres tan amable, por favor, Ana, siéntate. Gracias, Inma. Bueno, estamos hablando de una mujer que tiene mucho que contarnos esta noche, y no solamente por tu propia experiencia dentro de Ministerios a los Pies del Rey, sino por tu propia vida en general. Estamos hablando de que es cofundadora, como decimos, de Ministerios a los Pies del Rey, junto con tu esposo, Fernando Vergara, pastor por más de 35 años, que nos dejó en noviembre de 2013, ¿cierto? Exactamente. Vergara es, además de un referente en las iglesias evangélicas de nuestro país, uno de los máximos precursores en los medios de comunicación evangélicos de España. Ana, no solo le acompañó desde sus inicios en el seminario como su esposa, sino que formó parte muy activa dentro de esa labor pastoral, ya que, como el mismo Fernando aseguró, era sus ojos cuando la vista empezó a fallarle. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos que te gusta muy poco estar delante, ser protagonista, pero hoy es lo que toca, es lo que nos gustaría, conocerte un poco mejor y saber más todas estas vivencias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, aunque en cuanto a pantallas, estar aquí en programas así, he estado muy pocos, porque yo he estado más bien ante micrófonos en radio, y la verdad es que cuando hay un programa así, pues siempre merece un respeto, y sobre todo, pues para mí es una bendición y un regalo de parte del Señor el poder estar en estos momentos ante una cámara, y sobre todo para dar gloria y honra al Señor. O sea que no lo hago muy a menudo, ni me sorprendió un poco cuando me lo dijiste. Digo, bueno, Señor, pues yo estoy aquí dispuesta a lo que el Señor tenga preparado para mí. Y nada, a compartir esa palabra tan sumamente profunda, interesante, y sobre todo, Inma, que comprendamos bien lo que es la fe. Porque la fe la podemos tener hasta con un trocito de barro, la fe, entiéndeme. Entonces, no, la palabra fe es muy profunda, muy hermosa, y es lo que el cristiano, digamos, es el fundamento, es uno de los fundamentos. La fe, tenemos el bautismo y tenemos la Santa Cena, que son unos símbolos, pero que de todas las maneras son algo fundamental para la vida de un cristiano. No una religión, no, sino una vida que respalda esa fe. Hablamos, Ana, de una mujer de fuertes convicciones, y estamos hablando de una época, porque cuando tú decides dar ese paso, es una época en la que España estaba viviendo una fuerte dictadura.
Estamos hablando de los años 50, tú eras muy niña, muy pequeña. Hoy en día prácticamente todos podemos elegir en qué creer, en lo que hacer con nuestra vida y prácticamente a casi nada nos pone en oposición. Pero no fue así. ¿Cómo eran los tiempos en los que tú conoces, digamos, la fe? Ya sabes, Irma, que estuvimos hablando mucho y muy extendidamente, pero yo no quiero ser muy profundamente en ese sentido, sino muy escueta. Te puedo decir que era bastante complicado, por ejemplo, las iglesias no podía tener ningún rótulo que pusiese iglesias evangélicas. Cuando había... Bueno, yo te voy a decir cómo yo conocía el Evangelio. Yo conocí el Evangelio, conocí al Señor. Y el Evangelio, por supuesto, porque soy evangélica, porque creo en el Evangelio, porque creo en el ministerio de los discípulos, sobre todo en Cristo y esa fe puesta en el Señor, que es el fundamento, ¿no? Entonces, yo conocí el Evangelio a través de que yo vivía en la calle donde estaba la iglesia y tenía las amiguitas de la calle. Entonces éramos muy curiosos porque donde estaba entonces la iglesia evangélica era como un caserón y con unas ventanitas que eran, perdona que señale, pero unas ventanitas así a la calle muy pequeñitas. Y entonces nosotras, como buenas observadoras, pues queríamos saber qué había, porque oíamos una música y era un órgano, que en aquel entonces quien tenía un órgano, a veces en la iglesia católica había alguno, pero era curiosidad y nos asomábamos unas con otras para ver por aquella ventana qué es lo que había allí. Entonces, estas amigas eran las de la calle, pero yo conocí a otra amiga que vivía enfrente de mi casa, que sí esa iba a la iglesia. Entonces, a través de ella, yo fui haciéndome amistad de ella y fui conociendo el Evangelio y la iglesia, y ya pues nos reuníamos con ese grupito. Tenía las de la calle, pero también tenía estas amiguitas que iban a la iglesia. Y entonces, pues ahí es cuando yo empecé, y tenía la edad de unos 13 años, te estoy hablando, Irma. Una de las características que nos comentabas era, veíais, se ponían estas jovencitas que estaban en esa iglesia, se ponían a orar, a cantar alrededor de una higuera. Sí, claro. ¿Y qué decían en el pueblo? El pueblo, en su ignorancia, porque claro... al no ver ninguna imagen... Claro, en la iglesia católica, porque todas esas imágenes, porque la iglesia de mi pueblo es considerada muy importante en cuanto a arquitectura, muy reconocida en el entorno de lo que era digamos, el entorno de los pueblos de mi pueblo. Turís era un pueblo que estaba muy reconocido en cuanto a la iglesia, era muy especial. Entonces, claro, estas personas, la iglesia evangélica, pues no tenemos ninguna imágenes, que respetamos, lo respetamos todo, ¿no? Pero que yo en aquel entonces, pues allí ellos no tenían imágenes, por supuesto. Entonces, en el patio, porque a veces hacía calor en la casa y cosas así, que la casa, porque era una casa antigua, incluso con el suelo de barro, porque entonces ya no había todavía azulejos ni muchas cosas. Estoy hablando de 1959, 1959, que no son muchos años atrás. Entonces, la casa esta, pues se reunían en el patio a orar, a cantar y a alabar al Señor. Y había una higuera. Y entonces el pueblo, los críos y eso comentaban, mira, no tienen imágenes, no tienen a la Virgen, no tienen a nada, se ponen debajo de una higuera y están adorando a una higuera. Y qué va, aquello era, además la palabra higuera en el Evangelio dice que las casas de los creyentes tenían olivos, higueras y granados. Y era pero que una coincidencia que en ese patio había una higuera, que muchas casas pues antiguamente tenían esas cosas en los patios, ¿no? Entonces decían eso, que adoraban a una higuera. Las cosas han cambiado mucho, Ana, y hoy, como decíamos al origen, hay mucha libertad, pero cuando en los tiempos en los que estamos hablando no era así. Por ejemplo, cuéntanos qué visión había lucha contra los protestantes, había persecución contra la Iglesia protestante. Irma, yo te puedo decir que era un pueblecito y ya en aquel entonces... Recordemos que estamos en una dictadura sí, por supuesto, en la que no eran ya las personas, sí, claro, sí, sino el propio Franco. Que no, que ahí el que tenían que ser todos católicos. Claro, que Franco había hecho un pacto con la Iglesia Católica en su tiempo, no nos vamos a meter ahora ya en política, pero que él había hecho un pacto con la Iglesia Católica y todos tenían que ser católicos, apostólicos. ¿Qué recuerdas de esa persecución? Bueno, pues yo recuerdo, Irma, una anecdótica, que yo cuando yo dejé de ir a la Iglesia Católica, en el colegio, fíjate qué cosa más curiosa, yo después eso lo percibí, que era algo así, ¿no? Que mi maestra me tenía mucho amor, yo me acuerdo que ella me regalaba los uniformes de sus hijas,
que ya eran mayores, yo no llevaba uniforme, ella me dejaba sus uniformes blancos que llevábamos en el colegio, eran colegios públicos, pero llevábamos uniformes blancos, pero mis padres pues económicamente no estaban bien y yo no llevaba ese uniforme, y ella a mí me regaló 2 uniformes, me enseñó a bordar, tenía un poquito de afecto conmigo. Y entonces ella, un día que el colegio tenía que ir a poner la ceniza a la cabeza y la velita que daban de no sé qué era eso, entonces yo, en vez de ponerme, y ella dijo, bueno, las que van a ir a la iglesia a ponerse la ceniza, pues que se pongan en una parte, y las que no van a ir, pues que se pongan en la otra. Y la única que no se puso para ir a la iglesia era yo. Yo me puse que yo ya tenía contacto con la iglesia evangélica, yo no voy a ir ya más a la iglesia, porque había tenido una experiencia, perdona que haga un inciso, había tenido una experiencia pues no muy grata para mí para esa edad, entiéndeme. Yo iba a la iglesia evangélica y oía como el pastor oraba por que Dios bendijese al pueblo, que conocieran al Señor con ese amor y con ese cariño. Y entonces yo decía, bueno, qué bien, o sea, que hay armonía, que búsqueda de unificar. Exactamente, ¿no? y bendecir al pueblo. Entonces yo, una de las veces que fui a la iglesia católica, recuerdo que estaba en el segundo escalón, lo que es en el altar mayor de la iglesia católica, y entonces oía al sacerdote. Ahora no pasa eso, esto ya han cambiado también, las cosas. pero eso fue en aquel entonces, para que eso se quede bien, porque ahora mismo el pastor de la iglesia nuestra y el sacerdote tienen hay una relación y trabajando unánimes, ellos por una labor y la iglesia evangélica por otro, o sea que un respeto muchísimo. Pero en aquel entonces el sacerdote era muy mayor y tenía un poquito de cosita a los evangélicos, no vamos a decir más, ¿no? Y él dijo algo que a mí en esa edad me fue muy impactante. Y recuerdo que dijo, Señor, aplasta la religión protestante. Y yo aquello, digo, Señor, si yo allí oigo totalmente lo contrario. Y eso ya me identificó mucho para yo, digamos, ya hasta aquí hemos llegado. Te hizo declinarte. Sí. Bueno, entonces, aparte de esto, nos contabas entonces, que esta profesora tenía un cariño especial. Y entonces, claro, no te quiso preguntar en público. No, y entonces, ¿sabes qué hizo? Me mandó a cerrar la puerta del patio de abajo de la entrada del colegio. Y cuando yo estaba en ese tiempo que yo bajé, le preguntó, porque una amiguita me lo comentó, le preguntó por qué yo no, dice, no, es que está yendo con los protestantes. O sea, que te quiero decir que en aquel entonces, y el pueblo, te digo que respetaba muchísimo, había algún problema, pero no nos enterrábamos en el mismo cementerio. No podían, a los entierros no podían ir por el medio del pueblo. Sí, porque antiguamente era como una procesión los entierros por la calle Mayor. Entonces, a los evangélicos lo tenían prohibido. Tenía que ir por la huerta e incluso a las 6 de la mañana, Inma. Tampoco podía ir a horas comunes, ¿no? Entonces, en aquel tiempo pues había todo eso, pero gracias a Dios todo eso, yo recuerdo cómo orábamos en la iglesia para una libertad religiosa. Yo lo he comentado eso muchas veces, que he tenido oportunidad de hablar con personas, de que cómo orábamos arrodillados ahí en la iglesia, orando para que el Señor nos diera una libertad y que pudiéramos tener un rótulo y que pudiéramos tener un entierro. Porque las iglesias tenían que estar medio escondidas. Sí, no podíamos tener rótulos de iglesias. Fíjate que aquí, bueno, sí, también te lo tenemos el rótulo, pero que ahora se pueden poner. ¿Y qué pasaba con las procesiones? Bueno, ¿Qué recuerdas de alguna procesión? Alguna procesión, pues que un señor un día pasaba la procesión por donde él estaba y él no se arrodilló, y fíjate que a veces las procesiones pasan y no hace falta arrodillarse, pero claro, como él era evangélico, entonces ya lo ficharon, lo cogieron y lo encerraron y estuvo encerrado. Y entonces este señor lo encerraron por un tiempo, tuvo que pagar su multa, pero que quiero decirte esas cositas que era como una imposición, no vamos a hablar de dictaduras porque eso por supuesto que era así, pero bueno, yo no quiero usar esas palabras, sino que era aquí mandamos nosotros y aquí se tiene que hacer lo que nosotros ¿Cómo han queramos. cambiado las cosas, Ana? Entonces, claro, después ya por un tiempo, ya la iglesia puso su rótulo y, en fin, ya te digo, hay una comunión con el sacerdote como el pastor muy, muy amigable. Una de las cosas que son anécdotas que por ejemplo, para mí siempre me gustan, además desde este programa, de la editorial de este programa, nos gusta mucho destacar y agradecer las cosas que a diario damos por sentadas. Claro. Y una de ellas, por ejemplo, es algo como leer las Escrituras. De hecho, siempre se promueve el que cada uno lea las Escrituras, que tenga acceso a la Biblia, que tenga su propia espiritualidad, algo que efectivamente
en los tiempos en los que estamos hablando no solamente no era algo que se hacía, sino que además estaba casi prohibido. Cuéntanos, Ana, que hay una anécdota muy Pues divertida. una de las veces yo ya estaba dentro de la iglesia evangélica y entonces, como pasaba por Navidad, había un convento que hacía su Belén. Y entonces yo me acuerdo que fui, no sé si fue con alguna amiguita o alguna así, no sé qué fue. Y entonces fue algo para mí impactante, porque claro, yo venía de un mundo dentro ya de la iglesia que se oraba por la gente, que leíamos la palabra, que la palabra no era mala, que la palabra, el Señor estaba escrito, o sea que la vida, y se predicaba el Evangelio, no se predicaba a una persona ni se predicaba a nadie, sino que lo que la palabra decía, y además cantábamos, alabábamos al Señor, era precioso ese tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver aquel Belén aquella vez con unas amiguitas y me oigo las monjitas, porque era como un convento y ellas son las que habían preparado el Belén. Y me oigo un comentario por ahí que alguien le preguntó a esta monjita diciéndole, bueno, ¿y qué si leemos la Biblia? Bueno, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos más, Inma? Aquella monjita dice, y hay muchas veces que nosotros íbamos por la calle y nos miraban a ver si ya había barrabos y teníamos cuernos. ¿Por qué? ¿Qué os decían? Porque como que éramos el demonio. Porque claro, no se bautizaban los críos de recién nacidos. ¿Pero qué os decían? A los que, si leíais la Biblia, ¿qué decían? Y entonces la monjita dice, no, la Biblia no se puede leer, eso es el demonio. Vosotros la Biblia no la podéis leer, porque es como si fuera, yo no sé qué expresión la que usó, que a mí, eso que es del demonio, decía, es del demonio leer la Biblia. Yo digo, claro, por eso luché. Y además os decían eso, que os saldrían orejas y rabo. Que nos saldrían cuernos y que nos salía rabo. Eso, nos miraban por detrás a ver si teníamos rabo o teníamos cuernos. Digo, no tenemos nada de todo eso. Afortunadamente. Afortunadamente. La verdad es que fueron tiempos que yo viví, después yo ya me marché para Francia. De eso te iba a preguntar, 16 añitos, tienes cuando ya de ahí pasó. Avanzada tu época, ya lo decíamos, con 16 añitos te marchas a Francia a trabajar y estuviste 6 años, si no me equivoco. 3 años. Bueno, cuéntanos, háblanos un poco de esa etapa. Bueno, pues la etapa en Francia para mí fue muy buena porque yo ya venía también, porque yo había estado 3 años en casa del pastor cuidando a los niños, que yo empecé ahí con unos 13 años con ellos. Ahí esta familia para mí fue un guante de sabiduría, de enseñanza, de amor, de respeto, de cosas que yo en mi casa, pues por circunstancias, yo tuve un regalo por Navidad, me acuerdo que me regalaron un corte para hacerme un pijama, y me acuerdo cómo era la tela, blanca, de esas de algodón tan suave, a pequitas azules, que yo no lo había tenido nunca, y celebramos la Navidad con un pavo, que vinieron, familia que tenían en Barcelona, y bueno, aquello de Navidad fue espectacular para mí. Y te quiero decir que yo ya en ese tiempo ya tenía bastante conocimiento y una cultura muy diferente a la que yo en el pueblo se podía, porque eran familias, era el pastor, ya habían estado en seminario, había una cultura, yo aprendí muchas cosas, cómo doblar ropa, cómo organizar la casa. Y precisamente esa formación fue y la que te entonces sirvió, todo ¿no? eso, Claro. yo fui para Francia, en Francia ahí ya fue otro mundo, Inma, ahí yo conocí la manzana golden, que aquí ni existía. Las fresas que aquí tampoco existían. O existían, por supuesto que existirían, pero que en mi ámbito... En el día a día no. En el día a día, perdón, no, eso no existía. Bueno, la cuestión es que cuando yo llego a Francia, llego con 16 años, y en mi pasaporte habían puesto que habían 15. Madre mía. Bueno, tuve que ir a la embajada, hacer... Bueno, eso es un inciso. Pero que aprendí cosas en Francia que para mí fueron... yo estaba en una familia... que la casa donde yo vivía era parecido al casino de aquí de Murcia, lo que era el salón. O sea que había otros salones, pero una vez cuando venían muchos invitados, se hacían fiestas y cosas, pues se abrían los salones que había más grandes. Y bueno, estamos hablando de los años 60, 64 y 5. O sea, y ahí descubriste cosas que aquí no existían, como que aquí, el jamón de York, el jamón de York, el rotí de ternera, que aquí había ternera, pero nosotros la ternera no la conocíamos. La única comida que comíamos era una toñina, que era como una especie de un pescado azul, que venía en unas tinajas, venía de los barcos que los traían, de no sé ni dónde venía, el bacalao que venía también de por allá de por Holanda, que ese bacalao venía con una especie de barriles con sal,
y la tonyina igual venía con sal y era un pescado que mi abuelo del campo que él cultivaba, tomate frito con pimientos y esa es la carne que teníamos. No teníamos. Pero, por ejemplo, ni nada que decir con el salmón que probaste bueno, allí en Francia. Y el salmón, por supuesto, en España nada, eso no. Que me acuerdo que lo cocinaba con leche, que yo tampoco lo cocino ahí con leche. Y el roti de ternera, ya te digo. Y bueno, muchísimas, las truchas, que las truchas tampoco sabía que existían. Y fíjate, en Asturias hay ríos que están llenos de truchas. En aquella época, además, nos contabas también que habían, en esa casa en Francia, se hacían grandes recepciones, grandes banquetes, porque además estaba vinculado a un taller de costura, ¿puede ser? Bueno, eso también fue otra época que yo conocí a un modista muy famoso, que unas amistades de mi tía trabajaban en la casa de nos trabajaban haciendo la cocina, limpiando. Entonces tuvimos oportunidad de ver desfiles y formar desfiles en la avenida de Clever, que era donde estaba la casa esta de modistas, muy famosa y muy reconocida. Y bueno, eso que también era otro mundo, ¿no? Que metida en todo eso, que me estaba yo Velvet, o sea que cuando vi la película de Velvet, dije, eso lo he vivido yo. Ana, con 20 años, dominando perfectamente el español y el francés, vuelves a España, a una España que recordemos está 30 años por detrás de lo que era Francia. Claro, o sea, vienes una jovencita muy culta, muy preparada, ya decimos avanzada. Sí. ¿Cómo fue ese choque de culturas a tu vuelta a España con 20 añicos? Pues para mí, pues nada, tuve que buscar un trabajo porque yo tenía que buscar un trabajo, trabajé, estuve confeccionando el otro día, no sé, uno de mis nietos me decía, bueno, ¿tú has cosido? Digo, yo sí, he cosido muchísimas prendas. El otro día, estaba viendo una revista cuando iba a la peluquería y mira qué cosa más curiosa. Dice que la princesa de Londres llevaba un abrigo hecho en España, un abrigo típico inglés que se llama, en azul marino, con sus bordes en rojo. Bueno, pues yo cosía esos abrigos, con todo el cuello, que estaba todo pespunteado, con unos pespuntes preciosos, y unos abrigos con los ojales hechos de tela, algo precioso. Entonces, cuando llegué de Francia, pues tú fíjate, perdón, yo venía pues con un mundo totalmente abierto, cosas que yo empecé a ver televisión, que la televisión que tenía yo en el salón de mis jefes de la mitad de esta pantalla. Yo vi cómo jugaban los del tenis. El tenis para ellos era una cosa que aquí en España casi apenas se oía del Gangarros. Cosas de a Suiza, que se iban a los patinejes, que iban por Semana Santa, pues se marchaban a la nieve a Suiza. Cosas que, además, cómo vivían, cómo se vestían. Yo he visto pieles de bisón y he tocado pieles de bisón que yo aquí, por Murcia y por la región, nunca vi. Después ya sí vinieron, pero en aquel entonces no. O sea que fue un cambio de cultura muy grande, Inma. Y para mí, pues, irme al pueblecito, pues... Todavía más. Pues bien. O sea, me acoplé, ya te digo, busqué trabajo, hice varias cosas, incluso confeccioné muchas cosas. Después ya, al final, ya antes de casarme, entré en un taller de ropa de bebés. Todo eso estoy hablándote de que yo tendría 19, ya 20, porque a los 20 años ya cuando conocí a mi esposo. Y ahí ya es otro mundo, pero ya antes, yo estuve todo el tiempo antes de casarme trabajando en ese taller de ropa para bebés. Entramos ya en esa etapa. En el año 71 te casas con Fernando Belgara y bueno, además de también evangélico, también un hombre de fe. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese trance de casaros? Porque también tuvisteis alguna pega a la hora de hacerlo, puesto que no lo hacíais por la ceremonia católica. Claro. Bueno, yo conocí a Fernando a través de los pastores que habían estado en mi pueblo, que cuando yo conocí el Evangelio, que después ellos fueron los que nos casaron. Y entonces, cuando yo llegué de París, ellos habían cambiado para vivir a Alcoy. Entonces yo, claro, ten en cuenta que los niños, yo era la que les daba los biberones y los que llamaba pañales y que los crié a los tres mayores. Después ya allí en Alcoy ya tuvieron más hijos. Pero yo tenía mucho cariño sobre esos, y eso de viajar, una joven del pueblo a Alcoy, todo eso también estaba, mis padres, tenía que preparar yo el terreno para decir quiero ir a Alcoy. Y entonces, y además yo iba a Alcoy y iba a casa de los pastores, o sea que mis padres me dejaban perfectamente. Y entonces ellos me dijeron, aquí hay un joven que quiere ir al seminario
y me gustaría mucho que fuera tu pareja, Ana, porque ellos a mí me querían muchísimo. Entonces yo ya tenía 20 años. Yo cuando llegué del pueblo, pues en el pueblo, pues nada mía, pues sí, había muchos pretendientes, que después me he enterado que no se atrevían a decirme nada. Digo, pues oye, porque lo hubieran dicho, ¿qué quieres que te diga? Pues aquí vino otro que se adelantó, pues lo siento. ¿Cómo fue la primera vez que viste a Fernando? Entonces, la primera vez que vi a Fernando fue en un cumpleaños que yo fui a visitar a esta familia, de que era el cumpleaños de la esposa del pastor, y él vino con un delantal hasta abajo porque él era barman. Camarero, sí. Camarero. Él conoció el Evangelio en una familia que tenían varios restaurantes y uno de ellos, la madre del dueño, era preciosa, que a él lo quiso con locura y es la que le habló del Evangelio. Entonces yo lo conocí a él a través de estos pastores que se fueron a vivir a Alcoy, a pastorear la iglesia evangélica bautista de Alcoy. Y entonces, eso de que fui a verlos y entonces ellos me hablaron de él, que él era un buen joven, que era un buen chico, que le gustaría mucho que fuera... Pero yo quiero saber lo que tú viste cuando lo viste. Bueno, cuando yo lo vi a él, yo dije, pues sí, bien, pero ya a mí no me gustaba, esa es la verdad, y él lo sabía perfectamente. Pero él muy tímido, entonces nos saludamos en la iglesia, tal, y él venía porque como venía de trabajar, él le dejaban libres justo el tiempo de la reunión. Él se iba, se duchaba, se arreglaba y venía todo hecho un... ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Ana? Bueno, yo la verdad es que Fernando hizo un cambio tan rotundo cuando nos conocimos que él, yo no sé, después, ayer mirando fotos y eso, mi nieta decía, es que el abuelo era guapo, el abuelo. Entonces él cambió tan radical y que yo no me enamoré de su físico, Inma, yo me enamoré de esa fe que decíamos al principio, porque él era un hombre de fe. Y yo recuerdo que cuando él me dijo que dice, bueno, yo si quieres ser mi esposa, yo voy a ir al seminario. Como una cosa que yo digo, bueno, pues vale. Y yo recuerdo que hacía tiempo, Inma, que yo en mi habitación estaba arrodillada, esa cosa de que tienes una edad y ya parece que va como avanzando y que, ya te digo, los chicos en el pueblo, porque la costumbre del pueblo había una calle que salíamos a pasear, íbamos para acá, damos la vuelta, a veces te parabas con algunos que te paraban, pero como de amistad, de cosas de Semana Santa que nos reuníamos en un bajo a cenar, pero que para relaciones así muy cercanas, porque después me he enterado que dice que no se atrevían, porque me veían, yo no sé cómo me veían, la verdad, no lo sé. Bueno, al final el punto es que os enamoráis, le conoces mejor, te das cuenta de que no es tan tímido. Entonces, pero yo quiero decirte que yo recuerdo que yo cuando estaba en ese tiempo, estaba que no tenía nada, y recibí una revista del seminario. Y yo veo en el seminario al final que están los jóvenes, digo, madre mía, qué cosa, esto es imposible. Pero yo digo, Señor, tú sabes, yo me quiero entregar a ti, yo soy para ti, yo no tengo ánimos de ninguna otra cosa, sino que quiero servirte a ti de una manera o de otra. Entonces me viene aquel que casi yo ni lo conozco, diciéndome que si quiere, dice, ¿tú quisieras ser mi novia? Digo, pues sí. Digo, digo, bueno, vale. Dice, pero tú sabes que si te casas conmigo tenemos que ir al seminario. Digo, bueno, pues lo que el Señor disponga. Entonces, ahí... Para ti fue una confirmación. Claro, de aquello que yo ni recordaba, y ahora me viene él con esta historia, digo, pues sí, la verdad es que sí, yo no tengo ningún problema. Y entonces, pues él físicamente, ya te digo, hasta tartamudeaba, de tan tímido que era, tartamudeaba. Pero él fue un cambio tan radical que, pues yo me enamoré de él perdidamente porque me encontraba segura con él, Inma. Una seguridad y una satisfacción tan grande, y mis padres, pues por supuesto, lo aceptaron enseguida, sin problema ninguno. Os casáis en el 71, efectivamente, sí. Vais al seminario, sí. Y ejercéis vuestra labor pastoral en diferentes iglesias hasta que llega el momento en el que fundáis lo que es ministerios a los pies del Rey. Bueno, en esta etapa tenéis que empezar a reuniros en varios sitios. Cuéntame, ¿cómo nace? ¿Cómo fue? Pues nosotros estuvimos en el seminario, después de ahí estuvimos 3 años en el seminario. Al año de estar en el seminario estuvimos haciendo evangelismo en Burgos, y después ya al segundo año ya la iglesia en Albacete nos llamó como pastores. Y entonces ya estábamos yendo todos los fines de semana, bajábamos viernes, sábado, domingo, y lunes cogíamos el vehículo otra vez para el seminario hasta el último año. Después del último año, en el seminario ya nos quedamos en Albacete. Ahí nacieron nuestras 2 hijas, Eunice y Vanessa, allí en la calle misma de la iglesia, en una clínica particular. Teníamos un seguro que nos cubría eso, y después
estuvimos 5 años y después empezó un plan porque la historia es muy larga, para abreviar, estuvimos en un plan de 5 años, un plan que se llamaba quinquenal, y en un plan que estábamos por todas las iglesias que eran pequeñitas, haciendo campañas, poniendo carpas, haciendo películas, conferencias por ejemplo, en Bilbao se hizo una conferencia sobre el control de la natalidad, que en aquel tiempo estaba todo muy discutible, en la Universidad de Deusto, la Universidad Católica de Deusto, que vino un ex sacerdote, teólogo, a dar esa conferencia, que eso fue impactante, fantástico. Una audiencia, pues te diré, unos 1000 alumnos o poco más o menos, el recinto lleno. Todo eso fue pasando tiempo hasta que llegamos aquí a Murcia. Llegamos aquí a Murcia, entonces aquí en Murcia estuvimos en una iglesia, ya dejamos esa iglesia y nos fuimos a un ministerio, pero ese ministerio también tuvimos que dejarlo y entonces ahí ya con la familia que tuvimos contactos con ellos para averiguar, porque si no nos liamos. Entonces empezamos un ministerio a los pies del Rey. No teníamos iglesia, no teníamos... ¿Dónde reuníais al principio? En el Valle Perdido. Al principio la iglesia en el Valle Perdido, porque era el verano, junio, julio y agosto, estuvimos allí. Después alquilamos Pacoche, aunque está el nombre de decirlo, pero alquilamos Pacoche. No, son Orígenes. Exacto, Orígenes de la iglesia, el Pacoche. Y en Pacoche pues habían comuniones, habían bodas, y hay veces que pues tampoco nos podíamos reunir mucho. Después encontramos unos hermanos que les hacía falta un local, Fernando les ayudó a buscar un local y ellos nos los prestaron un tiempo y estuvimos reuniéndonos ahí. Ahí éramos unos 30, unos 40 hermanos de familia, la familia de Juan Carlos, familia por parte de Eduardo, hermanas. Hay una foto que no sé si la pondrán, que han puesto algunas fotos. Sí, estamos todo el rato viendo imágenes. Ah, bueno. Imágenes tanto de tu vida, ahora mismo precisamente estamos viendo imágenes de tu boda, preciosa. Sí. Ah, sí, están viendo, yo estoy viendo allá. Ahí partiendo la tarta, sí estamos viendo imágenes. Bueno, pues eso fue, yo no voy a comentar las fotos, pero en el pueblo fue muy original, porque yo fui andando desde la calle hasta donde fue la boda, andando, y ahí venían 3 iglesias. La iglesia del pueblo nuestra, la iglesia de Játiva, donde Fernando había estado de estudiante, y la iglesia de donde nacimos, de donde nació él, de Alcoy, por la calle. Y fuimos a un jardín que nos cedió un señor de allí del pueblo, y es el primer catering que se hizo y que se inventó en aquel entonces, ya estaba, pero en el pueblo era la primera vez, y fue todo un espectáculo. Bueno, pero volvamos a los inicios, de que cómo se empezó. Sí, nos hemos quedado que luego reunisteis en Pacoche. En Pacoche, y después ya de Pacoche ya parece que la iglesia tenía un poquito más de economía, y ya estuvimos en varios lugares, pero ya había un poco más de economía. Te estoy hablando que nosotros, yo estaba trabajando en una fábrica, mis hijas trabajando, entonces económicamente fue muy bien, y entonces pues ya pudo haber un poco de dinero para alquilar un local. Y entonces nos fuimos a alquilar un local en La Flota, que ahí fue precioso, porque ahí, bueno, yo siempre digo esto, cuando hay un momento que los coches de los bebés ya no tienen lugar en el local, hay que cambiar. Pero era como esa espuma, y Fernando en ese tiempo había tenido ya casi 3 infartos entre todo ese tiempo. Y entonces, de La Flota, pues ya como era pequeño, nos fuimos a la carretera del Palmar. De la carretera del Palmar estuvimos también allí 3 o 4 años, y como la iglesia, conforme íbamos pasando de un lugar a otro, la iglesia iba aumentando. Y ya teníamos radio, que de la radio no hemos hablado, Inma, cómo empezó la radio. Pero bueno, de eso vamos a hablar, pero antes, me interesa en la siguiente etapa de esta entrevista, quiero hablar de 2 cosas que me interesan mucho. La primera es esa de la radio, y la segunda, no por ello menos importante, has mencionado a tus hijas, porque tienes 3 hijas, y ¿cuántos nietos tienes ya? 11. 11 nietos. 11 nietos y los añadidos, que tengo otros ahijados por ahí, que también tienen sus... Bueno, pues que esa también familia, me llaman abuela. Soy la abuela de todos. ¿Cómo compatibilizas esa preciosa familia que tienes con lo que es la labor pastoral? Porque recordemos que una labor pastoral no es como un trabajo de 8 horas. Ya. Entonces hablaremos de eso y hablaremos de la creación de la radio y de la televisión, bueno, primer medio evangélico en Murcia, pero lo haremos, si te parece, después de esta pequeña pausa. Seguimos con Ana Contreras en unos pequeños instantes. Muy bien, así es.
de la mano de Javier Meca y Juan Carlos Parra, llega Mentes Inquietas, un programa de media hora con temas muy interesantes que te harán pensar y reflexionar como nunca. Todos los martes, de 12 a 12 y media de la mañana, con Vida RTV Plus. Seguimos en Todo es posible, si lo crees. Esta noche estamos entrevistando a Ana Contreras y hablamos de fe, esperanza y amor. Estábamos hablando, Ana, antes de esta pausa, de esos primeros momentos de la fundación de la Iglesia. Ya estamos hablando de que ya hay una mayor libertad, ya no hay una persecución contra la Iglesia protestante. Y ya tienes tus hijas. Bueno, háblanos de esa etapa con tus hijas, cuando estáis con esa labor pastoral, que como decíamos antes de esta pequeña pausa, esa labor no son 8 horas y ya está, es una dedicación completa. Yo ahora mismo le digo a mis hijas, no imitéis lo que papá hizo. Porque yo, el tiempo de criar a mis hijas fue veloz, con un abrir y cerrar de ojos. Yo te diré por qué. Porque nacieron ellas dos, las dos primeras, y crecieron dentro de un mundo, de un tiempo también muy diferente a como estamos hoy en día. Nosotros donde íbamos, íbamos todos juntos, y eso también hizo que la familia estuviera muy unida. Viajábamos a Francia, viajábamos en cualquier parte, íbamos todos. Ya cuando nació Tamara, ya fue un tiempo que fue en Valencia donde nació ella. Ya nos vinimos para acá, ya tenía unos 9 meses cuando vinimos para acá. Y entonces ya Eunice se hizo muy responsable de su hermana. Yo ya estábamos muy metidos. Es la mayor. Es la mayor, Eunice es la mayor. Entonces yo ya estaba como muy despreocupada de ella porque su hermana se ocupaba mucho de las otras dos, muy responsable en ese sentido. Entonces el ministerio nos absorbía de una manera, Isma, que mi esposo, lo que son vacaciones, yo no recuerdo vacaciones. Las vacaciones era cuando íbamos a Nueva York. Recuerdo unas vacaciones que fueron muy lindas, que mis hijas esas las recuerdan con un entusiasmo. Un pastor del norte de Bilbao, del norte de Irún, nos dijo, Fernando, vente 15 días aquí y me cubres mis vacaciones y te dejo mi casa. Bueno, pues ahí en esa casa estuvimos mis hijas y hubo un miembro de la iglesia que todas las tardes yo preparaba mi cesto de comida, como de camping, y nos íbamos cada vez a una parte del norte. Estuvimos, bueno, y tenemos unas fotos, que hay algunas fotos por ahí que están saliendo, pero que fue la vida nuestra, era ministerio, el ministerio y más el ministerio. Y las vacaciones se convertían en eso, de que nos ofrecían esas oportunidades. Recuerdo también que conocimos a un joven, la familia Céspedes, que es por parte de mi hija, de su esposo, que se casó, conocimos a un pastor en Francia, pues ahí hicimos varios viajes a Francia, que por cierto mis hijas, cuando en los cursos del colegio decían, pues de viaje de estudio vamos a París, me dicen, bueno, pues yo ya lo conozco París, pues no les llamaba la atención. O sea que la familia nuestra, en cuanto al ministerio, Fernando era ministerio y ministerio y ministerio. Y mis hijas pues han estado... Pues, si bien ahí, sí que viajasteis mucho, pero claro, visitas a iglesias siempre, y siempre por la labor exactamente, o sea que yo... Y además pues sí, visitamos París, por ejemplo, en Nueva York hemos estado por lo menos, yo no sé si te diré, si miento, si no me perdone, pero por lo menos para estar segura, te digo más de 6 veces. Pero yo todavía no he ido a la Estatua de la Libertad. Mi hija ha ido 4 o 5 veces y ha ido 4 o 5 veces a la Estatua de la Libertad porque va con matrimonios y va a ir a Nueva York. A Nueva York, pero yo no he ido. Yo iba, mira, Irma, nosotros íbamos con maletas que traíamos, todos los CDs que hay aquí en la radio, los traíamos nosotros en maletas. Todas las Biblias de las Américas las traíamos nosotros con las maletas. Eso es lo que venía en mis maletas. Comprábamos maletas y bolsos para traer más CDs para la radio y para los hermanos. De eso te quiero preguntar, porque además de esta dedicación plena que teníais en el ministerio, Fernando decide poner en marcha junto contigo lo que es la radio y la televisión, el primer medio evangélico de la región de Murcia y pionero también en España. Totalmente. Habían otras emisoras... O sea, más dedicación aún. Todavía más tiempo dedicado a todo ese ministerio. Pero que también, tanto sus hijas como los yernos,
pues ahí se involucraron todos, porque los que iniciaron los pilares de este ministerio de radio es Eduardo y Benjamín y Eduardo, es los que iban conocimos a unos técnicos y unas cosas, pero después ya ellos aprendieron, ellos fueron los que estuvieron porque Fernando de todo eso no entendía nada, pero iban a Fernando y le decían, mira Fernando, yo recuerdo que hubo una época que no estábamos ni en internet ni estábamos en ningún sitio, y entonces Benjamín ahí indagando juntamente con Eduardo, ellos dos, pues dijeron, oye, podemos meternos en internet, podemos hacer esto, pues venga, vamos a hacerlo, pero él no tenía idea, él lo único que sabía era hacer programas, que los hacía... Tenía facilidad para hablar, facilidad para comunicar. Él tenía y muchas ganas. Y un celo y además con telecomunicaciones, él tenía contacto con telecomunicaciones y él dijo, mira, me gustaría tener una... Dice, pues Fernando, adelante, porque resulta ser que hay muchas emisoras y vuestra emisora es una emisora, está permitida, porque vosotros lo que hacéis es bien para la ciudad. Valores. O sea, que no tenéis ningún problema, emite Fernando. Bueno, eso le has dicho, ¿para qué queremos más? Ya, porque antes buscaba una emisora, como tenemos ahí algunas fotos de las primeras emisoras donde él radio, y yo recuerdo en Molina de Segura, Molina, no, en Espinardo, no, en Molina de Segura, bueno, no sé, que íbamos a las 2 de la mañana a hacer un programa para pagar uno de un cuarto de hora, Inma, para hacer uno evangélico los domingos, y era un cuarto de hora. Y nos pasábamos haciendo en un programa secular, que él decía secular, pero era la palabra, canciones, himnos y cosas, poesías que ponía, algún mensaje, pero muy discretamente para que no fuera algo religioso, porque eso no lo querían. Entonces, para tener uno que hablaba del Señor, y era un cuarto de hora, Inma, y ahí él ponía la palabra, himnos, entrevistas, se aprovechaba muy bien. La cuestión es que quiero decirte que su vida ha sido siempre, y ya ves tú, él oraba, radio y televisión, vida. Ana, ¿cómo era tu día a día como esposa de Fernando, como esposa del pastor y por extensión pastora? A 100 por hora. ¿Tú sabes lo que es a 100 por hora? Así. Bueno, su planificación era a la mañana, a las 5 de la mañana se levantaba y a las 6 ya estaba en la radio en directo, hasta las 9 o así. Recibía llamadas, ponía mensajes, alabanza y todo eso ya él con bastante dificultad de su vista, pero él lo tenía todo dominado. Él ponía, por eso siempre le gustaba, guarda el orden y el orden te guardará, porque él sabía que si ponía este vaso ahí, después tenía que ir ahí y tenía que encontrarlo. Si alguien se lo movía del sitio, ya lo sabía. Los libros, todo lo tenía que tener ordenado. Aún ya últimamente me decía, búscame el Evangelio de Juan, porque teníamos unos CDs que estaban todos los evangelios y como él no podía leer, pues lo poníamos por CD. O sea que su vida fue descubrir la radio, y cuando ya hubo una radio, que por cierto fue el único que había aquí en Murcia, él fue pionero en ponerlo, entonces ya después ya hay varios, ¿no? Pero que él fue el pionero y el primero en hacer radio y televisión vida. Y no teníamos televisión, pero él ya oraba por la televisión. Y él estuvo unos 4 años con televisión, porque después ya vino en la etapa que vamos a... Sí, es lo que te iba a preguntar, una vida dedicada, con pasión, con vehemencia, como dices, lo primero era el ministerio y después su familia. Sí, totalmente. O sea, para él la obra, para él estar dedicado en definitiva al ministerio es por y para las personas que formaban la iglesia, ¿verdad? Era su vida. Sí. ¿Cómo cae en la familia cuando llega ese terrible diagnóstico, teniendo en cuenta esa dedicación y esa entrega por y para el Señor? ¿Cómo cae en la familia ese terrible diagnóstico de cáncer? Bueno, pues para la familia nos cayó, porque fue, yo no sé si es que el Señor lo preparó así, porque fue un abrir y cerrar de ojos, Inma. Porque él la vida tan sana como él llevaba, que nunca en la vida imaginábamos, porque claro, yo cuando él tuvo su primer infarto, yo no dormía, yo estaba siempre oyéndole a ver si él respiraba, hasta que yo ya me habitué y yo digo, pues ya está bien, porque ya los análisis y todo lo que a él se le hacía, pues ese infarto había pasado y ya está. Eso fue el primero, que ese fue casi pues a los 50, no llegaba a los 60. Y él salió de ese infarto porque ni bebía ni fumaba y tenía una vida muy sana en comida y en alimentación. Porque eso lo decían los cardiólogos, no es que lo dije yo, pero es que él era así, él le gustaba la comida sana, él no bebía, él no fumaba, él sí bebía. Con lo cual no esperabais No, claro, entonces no esperaba ni que tuviera un infarto, pero claro, el infarto lo tenía porque la carga del ministerio era muy fuerte y él en cuanto a ese sentido, su corazón era muy débil en ese sentido. Entonces pues hay cosas que él no las superaba. Entonces tuvo
5 infartos. Él tuvo 5 infartos y llevaba 8 stents. Los stents son unos muellecitos que se ponen en las venas aortas cuando por eso tienes los infartos que se obstruyen. Entonces, al hacer el cateterismo, que se lo hacen por una vena, que el cateterismo es como un cablecito, como si fuera un cabello, y ahí en esa puntita lleva una cámara. Y esa cámara va corriendo por esas arterias y hay un ordenador, y en ese ordenador ves cómo va limpiando todas esas venitas, porque eso lo he visto yo, que un cardiólogo me lo enseñó. Y juntamente con Manoli, que Manoli es la mamá de Juan Carlos. Juan Carlos y Manoli han sido muy fundamentales en el ministerio porque han sido los de que ellos han apoyado muchísimo, es familia, ¿no? Es familia. Entonces, a pesar de toda esa vida, de toda esa enfermedad y todas esas cosas, no falleció por eso. Y cuando apareció el cáncer, pues dijimos, bueno, pues el Señor sabe. Pero claro, en una fe puesta en el Señor, como estábamos hablando, no dudábamos de que Él se iba a sanar. Porque había todo un ministerio grandísimo orando, intercediendo por Él. Y Él nunca dijo que iba a morir. Yo nunca le dije que iba a morir de cáncer. Ni nadie le dijo nunca. Las paliativas que venían a casa nos preguntaban, ¿pero Él está preparado para morir? Y nosotros sabíamos que estaba preparado, por supuesto que estaba preparado para morir, sin problema ninguno. Pero que no nos cayó porque pensábamos que se sanaba. Entonces lo llevamos a varios sitios, varios lugares, y entonces ahí la enfermedad pues cada vez fue a peor, pero toda la familia apoyando, todos ahí al lado de él, y los últimos días de él fueron preciosos, los nietos, y me acuerdo que se subían a la cama, se ponían al lado de él, le ponían las manos encima de su abuelo, oraban por su abuelo, y él pues feliz. El único tiempo que él estuvo muy malito fueron 2 o 3 días antes de él morir. Pero el tiempo antes, él murió por noviembre y en octubre él bajó a hacer fiesta. Hacer programación y participó en la fiesta de octubre, que es una de los últimos, de una fiesta que se hace en el año, ¿no? Y después en otra fiesta también llamó por teléfono animando a los radioyentes a que colaboraran en la fiesta, ¿no? O sea que él hasta la última hora, yo recuerdo un día, Inma, que me dice, porque a veces los hermanos ya, llegó un momento que ya no dejábamos los hermanos que subieran porque lo ponían muy nervioso. Entonces, llegó un día que me dijo, prepárame la ropa que me bajo. Y yo le dije, cariño, tu espíritu está presto, pero la carne ya está muy débil, ya no tiene fuerzas, porque un día se me cayó de la bañera, él queriendo ducharse y haciendo él solo, se cayó, o sea que ya las fuerzas ya físicas, pero no espirituales. La física, pues se notaba su deterioro por ese cáncer. El cuerpo no le acompañaba. Yo le dije, no papá, tu espíritu está dispuesto, pero tu carne no te da fuerza. Teníamos que levantarlo, teníamos que ayudarle, y ya hasta que él ya se fue con el Señor. Ana, ¿cómo te sentiste tras la pérdida de Fernando? ¿Hizo que esto de alguna manera se tambalease tu fe? Bueno, pues ahí yo en ese sentido, Inma, te puedo explicar que para mí fue como un descanso, porque yo lo tenía como atrapado a él. Yo no quería soltarlo, porque mis hijas me decían, mamá, papá se va a ir con el Señor. Digo, no, papá no se va con el Señor. Yo no lo soltaba, Inma. Y recuerdo un día, contestándote a tu pregunta, que eran las 12 de la noche de un jueves, y él murió ese jueves a las 3 de la mañana. Y estábamos todos ahí alrededor de él, y él ya estaba muy malito, porque ya empezaba a ponerse muy nervioso. Entonces la paliativa le dieron como un relax, digamos. Un sedante, sí. Un sedante, pero un sedante que ya nos dijeron, no os preocupéis, que si él suavecito. Se le pasa, que si se muere, no ha sido por lo que le habéis puesto. Que estar tranquilos, que eso no es así. Porque si hubiera sido de otra manera no se lo ponemos, entiéndeme. Sí. Sino que era para que su tranquilidad. Y entonces ellas nos explicaron que como que la muerte lucha y que el ser humano pues no quiere dejar esa, pero yo sabía que eso es teóricas, pero el espíritu es el que da el convencimiento de cómo es, ¿no? Entonces, ese día nos reunimos allí, oramos por él, tal, y entonces ya le pusieron, y ya se quedó muy tranquilo, y yo ya no me quedé porque ya estaba varias noches con él, y ya se quedó mi hija mayor con él. Entonces, mi hija mayor llegó un momento que eran sobre las 3 de la mañana, yo me había sentado en el sofá a descansar un poco, y viene mi hija y dice, mamá, el papá ya se ha ido con el Señor. ¿Eso, Inma?
porque yo a las 12 de la noche he dicho, Señor, tú ya haz lo que quieras con él, Señor. Yo no sé. no lucho ¿Por más. qué? Espérate, porque vino una palabra que me dijo. Pero así como tú dices que quieres que el Señor te oiga, no es que fue una palabra audible, sino que fue escrita la palabra, porque yo creo en la palabra escrita, no que me venga uno y me ha dicho, yo he tenido un sueño y te he dicho esto, yo tengo esas cosas, yo también las respeto, pero que a mí fue la palabra que me dijo, ¿quién eres tú si yo soy el dueño y señor de mis siervos? Te lo pierdas. Que eso fue muy fuerte para mí, porque yo decía que no, que él no se moría y que el Señor lo iba a sanar. Presentabas batalla de alguna Exactamente. manera. Entonces, cuando yo ya dejé de batallar esa batalla, Inma, él a las 3 de la mañana ya se había ido con el Señor. Y yo me quedé, digo, Dios mío, perdóname, porque yo tal vez he sido culpable de retener algo que no me pertenece, porque leí la palabra que dijo eso. ¿Quién eres tú si yo soy amo y dueño de mi siervo? Y yo hago con él lo que quiera. Y cuando yo decida, lo haré. Así que Inma, me quedé, me fui a descansar y se quedó mi hija con él, porque la noche anterior había estado Juan Carlos y ya lo había pasado muy mal. Entonces ya cuando llamamos a las paliativas ya vinieron y ya le dieron este calmante, ¿entiendes? Y ya, entonces ya pasó todo eso. Pero son cosas que yo las viví de una manera, con una fortaleza y una fe, y como que ya decir, ya está, yo he hecho lo que tenía que hacer, ya es tu responsabilidad, Señor, en tus manos lo encomiendo. Y ahí, como cuando el Señor en la cruz también lo hizo lo mismo, que estaba tan mal y dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y rápidamente se fue murió. O sea, lejos Jesucristo. de tambalear tu fe, claro, no, que va al contrario. fortaleció. Ya, por supuesto, mucha pena. Tamara estaba embarazada de la pequeña, estaba de 6 meses, y Fernando nunca quiso que ella lo tocara. Porque como estaba embarazada, ahí quien lo manejaba era mi hija mayor y Vanessa y Juan Carlos, que por cierto, cuando ya, pues ellos son los que se ocuparon de todo, tanto Eunice. Ana, una de las cosas que siempre nos hemos preguntado a la hora de hablar de pastores que llevan, como en el caso vuestro, toda una vida dedicado, es que, como decíamos, la fe no se pierde, pero tenéis que vivir todo tipo de situaciones, todo tipo de ataques, todo tipo de problemas, y además sois consejeros, sois psicólogos, te habrás enfrentado a lo largo de tu labor pastoral, que como decimos, esto va hasta la muerte, con todo tipo de situaciones, todo tipo de conflictos. ¿Qué recuerdas? Y a día de hoy todavía seguirás viviendo. Bueno, pues yo recuerdo que Inma, que una familia me dijo una vez, y ayer mismo en Inacua, dices, eres una mujer, no estoy aquí dándome postín, pero me llamó la atención de que la mujer está, cómo se fijan las personas en ti, ¿entiendes? Cualquier cosa que tú haces, cómo lo valoran, ¿no? Y entonces esta mujer me dijo ayer, dice, eres extraordinaria, hay que ver cómo estás pendiente, porque yo mejor viene una nueva, y le digo, mira, ¿qué se hace así o se hace así? Le pregunto a ella, le pregunto a la otra, yo no me callo. Entonces me acuerdo una vez que una familia me dijo, aún recuerdo su cama y aún recuerdo la comida que comí en su casa. Y yo, Inma, mi casa ha sido abierta, yo he dado mi casa, yo he dado mi cama, he dado mi mesa, lo he hecho todo, pero la recompensa la espero en el Señor. Y es una satisfacción tan grande que venga una persona y me diga eso, pues ahí está la recompensa. Sí, estábamos hablando... Entonces, el amor y la fe se muestra en el caminar. Estábamos hablando precisamente de eso, de los recuerdos, ¿no?, que tenemos de Fernando Vergara, tu esposo, y precisamente a él se le recuerda precisamente, no tanto por esos días, sus últimos días, sino por su gran ministerio y por esa dedicación tan plena que tuvo y por ende que tú tenías y tienes por extensión con él. Hoy en día han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? O sea, se puede decir que tenemos más libertad, lo vamos diciendo a lo largo de todo el programa, pero también hay más controversias quizá de lo que había antes. Fernando, por ejemplo, también a veces se pronunciaba sobre este tema, pero me interesa saber tu opinión. ¿Qué opinas? Ya entrando en temas más livianos, para no terminar con un recuerdo triste de algo tan hermoso como fue el gran ministerio de Fernando. ¿Qué recuerdas o qué me puedes comentar acerca de este debate que hay hoy en día tan manido de machismo y feminismo? Porque seguro que habrás tenido consultas de eso. Muchísimas. Eso ha sido tremendo. Y Fernando también tenía su opinión. No, él tenía su opinión de que él decía que la esposa tenía que ser la honra, o sea, el sometimiento, pero un sometimiento que he traído una foto por ahí, no sé si la estará puesta, de que... Ahí la estamos viendo. Él era una persona que en todas esas cosas, él estaba muy al día de todo, Inma. Él terminaba de
de una reunión o íbamos viajando y cuando regresábamos él suponía sus noticias. Él antes de bajar a la radio a las 6 de la mañana ya estaba oyendo noticias y estaba oyendo informaciones de él. Tú podías hablarle de cualquier tema que él estaba informado. Y en cuanto a todo esto, ten en cuenta que él ha sido un hombre que ha tenido muchos problemas con familias, de alcohólicos, de malos tratos, y nunca los ha obligado o les ha aconsejado o les ha dicho eso está bien, eso está mal. No, siempre ha ido con una palabra y una sabiduría increíble. Sin juicio. Sin juicio, pero llevándolos a los pies del Señor y diciendo esto no es correcto, pero podéis hacer esto, que esto agrada al Señor. Y esa era su meta, y esa era su... Tanto jovencitos que a lo mejor venían que ella estaba embarazada y la familia no la quería ni ver. Vamos a seguir a juzgado, casaros, vuestra familia, el orden. Que a lo mejor mucha gente no lo entendía eso, pero él, recuerdo la primera vez que tuvimos esa oportunidad en Albacete, recién llegados a la iglesia, una parejita, recién que vinieron, ella embarazada. Y la familia, bueno, ¿para qué queremos más? Y la iglesia, pues otra más. Entonces, pero él, con esa sabiduría, ese amor y eso, y los condujo, se casaron por el juzgado y hoy en día tienen sus hijos, viven felices, y así, gente que de su marido alcohol, que les había maltratado, pues él orando, hablando y aconsejando. Esa era su vida, nunca ha condenado, nunca ha dicho, pues sepárate de él o haz lo imposible, nunca, al contrario, vamos a orar. Además iba a una casa, le ponían el problema, vamos a orar. No discutía, vamos a orar. Y ahí orando todo el mundo. Y después las cosas, Isma, era increíble cómo cambiaban el ambiente, cómo era tan diferente. Digo, Señor, yo a veces me ponía a hablar con la esposa o algo, diciendo, aquí no hemos venido hemos venido a orar y a leer la palabra. Vamos ahora a leer la palabra. O sea, que nunca condenó. Han cambiado mucho las cosas con respecto a lo que nos preocupaba hace unos años, a lo que nos preocupa ahora. En esa consejería, ¿has visto evolución, has visto cambios o al final nos siguen doliendo las mismas cosas y nos sigue preocupando lo mismo? El pueblo, Isma, es a veces muy... Porque tú vas a darles un consejo y hay veces que ellos vienen con el consejo ya. Y tú dices, bueno, si tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿para qué vienes aquí? Pero eso nunca se fueron de vacío. Siempre hubo una palabra. Y por supuesto que es diferente. Los tiempos que nosotros vivimos como matrimonio y como ministrar es muy diferente al de hoy en día. Hoy en día es un caos el que hay, pero el caos está porque se han salido de la cobertura del Señor. Van buscando otros caminos, otros fines. Y entonces Dios lo dice en su palabra muy bien. Clama a mí, yo te responderé a cualquier problema que tengas, a cualquier dificultad. Y para Dios no hay nada imposible. Todo lo hace posible. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, bueno, si tú has decidido esa situación, echa para adelante, es tu consecuencia. Y por supuesto, pero hay muchas cosas que no cambian. No cambian. Porque los matrimonios están ahí desavenidos, los jóvenes están en la droga, les gusta el sexo, les gusta vivir su vida, y eso estuvo antes, estuvo ahora y estará siempre. ¿Pero por qué? Porque el que gobierna esas vidas no están sometidas al Señor, están bajo otra cobertura. Porque yo le digo mucho eso a mis nietos, mirad lo que os digo. Aquí somos así, la palabra y esto es nuestra base. Ahora, de aquí afuera hay otras cosas, pero eso que hay afuera no es lo que hay aquí adentro. Y vosotros tenéis que respetar lo que hay aquí adentro. Y esa es mi opinión, Isma. Yo recuerdo una hija mía que me dijo, como ya me he independizado, pues yo digo, tú mientras tú seas mi hija, si hay alguna cosa que no está correcta, la mamá te lo dirá con mucho amor y mucho cariño, pero te lo diré. Yo ahora veo mis hijos, mis nietos, como mis hijas los corrigen. Pero hay una palabra que oí el otro día, Isma, muy bonita. Y eso tenemos que ponerlo, por ejemplo, que en el hogar haya felicidad, haya paz, que sobreabunda todo entendimiento, que aclara todo malestar, con las cosas con felicidad y con paz del amor del Señor, que el amor del Señor dice que nunca se acabará. Es diferente la atmósfera del hogar, cambia. Y eso lo oí el otro día, yo digo, uy, mira qué bien viene esto para el programa, lo voy a coger, porque todo lo que nos haga bien, venga de donde venga, a no ser que venga de un ateo, que a veces los ateos también dicen cosas buenas, mucho cuidado. Así es. Que porque uno diga que no va a la iglesia o no se reúne aquí o no se reúne allá y tiene un conocimiento de Dios y tiene una ética, amén y gloria a Dios, porque
ese tendrá misericordia Dios de él y él sabe lo que hará con él, porque yo no voy a juzgarlo. Ana, ¿cambiarías? Vemos, bueno, una cosa que estamos viendo, estarán conmigo, es que esta labor pastoral no cesa nunca. No cesa Mira, nunca. además, el pastor tiene una cosa. La palabra pastor, ya sabes lo que es la palabra pastor, es muy linda. ¿Tú sabes por qué el pastor tiene ese gallado que es así? ¿A que no lo sabes? Pues mira, eso no. Bueno, pues yo te voy a Cuéntanoslo. explicar. Eso es para cuando una ovejita se descarría, la coge Cogerla. por la patita con ese gallado y la trae a su red. Y la va llevando. Y dice, vaya, que por eso ahí hay un gallado, que eso se lo entregaron a mi esposo. Entonces, y ese gallado pues tiene su autoridad, porque es el pastor el que tiene que usarlo para cuando una ovejita se descarría, traerla al redil. Ana, yo creo que ya sabemos la respuesta, pero te la voy a preguntar. ¿Cambiarías de alguna manera esta vida de sacrificio, porque es un sacrificio con la familia siempre de un lado para otro, sin poder dedicarle a tus hijas el tiempo que te hubiera gustado dedicar, sin poder dedicarte a ti misma el tiempo que te hubiera gustado dedicar a tu matrimonio? ¿Cambiarías esta vida de ministerio por otra vida más sencilla, también en el Señor, pero más sencilla, más privada? Bueno, pues yo te diría que no, porque resulta ser que Fernando, antes de conocernos, él hizo unas oposiciones para entrar al banco y las aprobó, pero sin embargo el llamado al ministerio estaba por encima de eso. Yo te digo que yo no cambiaría nada de lo que ha pasado en mi vida, al contrario, le doy tantas gracias al Señor, Isma. Yo cada vez que me acuesto le digo, Señor, qué privilegio tan grande tengo de ser tu hija y haber estado sirviendo a los pies del Rey, porque eso es lo más importante, servir a los pies del Rey y saber que mi vida está escrito en el libro de la vida y que mi vida está fundamentada en la roca que es Cristo. Y en mi vida está la fe en el Señor, la fe en el Señor, no en una religión. Mucho cuidado, porque muchos vienen aquí a las iglesias buscando una paracea de una perfección. Y aquí no habemos perfectos, porque si tuviéramos perfectos, el Señor dijo en Galilea que Él se apartó a orar y después sus discípulos lo buscaban porque, como había hecho tantas cosas, lo buscaban un poco por egoísmo. Pero dice que lo buscaron. ¿Y dónde estaba Él? De buena mañana orando. Dice que lo recogieron y se fue. Y dijo, vámonos a trabajar, que para eso he venido. Y eso es lo que nos tiene el Rey. Este ministerio está aquí para trabajar, edificar y que muchas personas puedan conocer al Señor y puedan practicar la fe en el Señor, no en una religión, porque se confundirían, porque irían detrás del hombre. Y no, aquí estamos porque Fernando decía, mucho cuidado, esto no es de Fernando Vergara, esto es del Dios Todopoderoso, que si estamos hasta aquí, lo ha hecho posible Él. Por mí, si yo casi no veo, ¿yo qué voy a hacer? Pero sin embargo era una devoción y una fe puesta en un Dios Todopoderoso, que se sacrificó, que pagó por ti y por mí. Y eso es lo más importante. Ana, pues a todas esas personas que, sea cual sea su denominación Sí, no o importa, lugar, sí. deciden entregar su vida al servicio, al esfuerzo para hacer a todos los demás la vida un poquito más fácil. Gracias por compartir con nosotros esta noche tan sencilla, tan sincera, espléndida. Muchas gracias. Gracias a ti, Isma, por este privilegio tan grande que me has dado, pero sobre todo para mí, que como te dije, yo digo, no, ni pastora ni nada, una sierva inútil, que Dios la hace útil para Él y para su obra. Y este ministerio, ni más ni menos que lo que quiere es predicar el Evangelio. Me acuerdo yo que Fernando a veces venía a algunos, ya sé que tenemos que cortar, pero bueno, un inciso, venía y decían, predicaban de su iglesia, predicaban de mí, de yo, de tal y cual, y Fernando dijo, el primero, el segundo, el tercero, no vienes más, porque aquí se predica a Cristo y a Cristo crucificado. Ni denominaciones, ni nombres, ni personas, a Cristo crucificado. Y eso era su meta. Y por eso estamos hasta aquí, Inma. Estamos hasta aquí por eso, porque somos una iglesia que está todo abierto, no tenemos nada oculto. Y quien quiera saber más de nosotros, que venga y que nos visite, que aquí está abierto para que conozcan todo lo que hay en trastienda, que a veces hay una imagen, pero en trastienda hay otras cosas. No, aquí lo que veis en pantalla es lo mismo que hay en la trastienda. Por eso que estáis muy bienvenidos a este programa que me encanta, porque tiene mucho contenido, no porque esté aquí hoy, ni mucho menos, sea dicho de paso, pero que adelante con el programa, porque es de mucha bendición, además está en un tiempo muy, muy bonito, y nada, yo no digo más nada. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti Muchísimas por esta oportunidad y Dios bendiga a su pueblo, donde quiera que esté. Y ustedes, amigos, fe
esperanza y amor. De eso hemos hablado esta noche, pero el más grande de ellos, amor. Ese que se necesita y en gran medida, para poder ponernos en la piel de nuestra invitada de hoy. Hombres y mujeres que dedican su vida precisamente a eso, a servir, lejos de querer el primer puesto, protagonismo o cualquier otro tipo de honra. Dejan atrás el marcar sus pautas y sí, mueren a sí mismos por algo muy superior, como decimos, el servir. Eso sí que es un acto heroico. Y todo lo demás, cuentos de Marvel. Hoy más que nunca, todo es posible, si lo crees. Hasta la semana que viene.